Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. «Déjenme tener este poder también», exclamó, «para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo». Pedro le respondió, «Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo». «Oren al Señor por mí», exclamó Simón, «que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho». Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Tengo mi apuntador de este lado o no? El que siempre me daba los tips, ¿no? Oigan, nunca... Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Fermín Cuarto, Alex Aguad. Saludos. Que hace un tiempo vi una serie y salió una persona con apellido Aguad. Y no se pronuncia Aguad, se pronuncia Aguad. ¿Cierto? Así es. ¿Y por qué nunca nos has corregido? Está bien. Tenemos una familia también muy amiga que le decimos Guérin, pero es en francés, es Guérin, pero todos le decimos Guérin. Yo no sabía eso. Es Guérin. Yo pensé que era como americano, Guérin o algo así. Yo me pido caballero, no se dice caballero. Ah, no es cierto. Buenas noches. Nunca lo hacemos, pero quisiera saludar a las personas si están por primera vez aquí con nosotros. Si es la primera vez que nos acompañas, si levanta la mano, que no te dé pena. Nada más queremos darte un aplauso. Bienvenidos, bienvenidos allá atrás. Bienvenidos a Semilla. Muy bien. Pues tenemos un capítulo muy interesante, con muchos temas y muchas cosas ahí bastante curiosas para el creyente, para el no creyente,
para hablar de conversión, hablar del Espíritu Santo y muchas cosas, ¿verdad? Y la verdad es que empieza muy intensa la cosa, con persecución y de pronto se introduce un nuevo personaje en la historia, ¿no? Un Saulo que va a ser muy importante en Hechos. El día que no estuviste acá, Dodo decía que la Biblia parecía como especie de series de ahora, ¿no? De series de Netflix, por ejemplo, y cómo van presentándote un personaje. Pero este personaje ya lo habíamos visto en Hechos capítulo 6 al final, o Hechos capítulo 7 al principio, porque decía que Saulo estaba recibiendo la ropa de las personas que estaban apedreando a Esteban, ¿no? Y ahora en este capítulo nos damos cuenta que pues no solamente estaba cuidando la ropa, sino que estaba complacido con lo que estaba sucediendo, ¿no? En la lectura que tuvimos hace unos momentos es la NTV, Nueva Traducción Viviente, y me llamó la atención que dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. O sea, no solamente estaba como testigo, sino estaba aprobando y estaba complacido con como dice la NTV, asesinato, ¿no? Qué fuerte, porque Saulo, que es llamado así, pero se va a cambiar el nombre más adelante a Pablo. Es muy fuerte pensar que un nombre como el que vamos a conocer mucho más adelante se introduce en la historia como alguien celoso, ¿no? de la religión, al grado que persigue cristianos, ¿no? Y está dispuesto a obligarlos a blasfemar. No, dice, bueno, ahorita hablamos de la persecución y como parte de la voluntad de Dios, pero en el verso 3 de Hechos 8 dice: y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. O sea, estaba siendo muy serio en perseguir la iglesia y tratar de detener esto que había comenzado en Jerusalén, ¿no? Sí, sumamente violento. O sea, ¿qué se requiere para entrar a la casa de una persona y arrastrarla y llevarla a un tribunal? Es violento, es muy un celo llevado al extremo. Exactamente. De hecho, Saulo, este personaje que está presentándose aquí en el capítulo 8, se va a convertir en el mayor, el escritor. Creo que no es él el que escribió más en el Nuevo Testamento, si no me equivoco es Lucas. Exacto, ¿Cierto, Lucas. Lucas tiene más extensión de material escrito en el Nuevo Testamento, aunque Pablo escribió muchas cartas, pero son cortitas, son menos versículos. Pero Pablo se va a convertir en un misionero muy prolífico, ¿no? En un plantador de iglesias sorprendente, en un hombre prolífico también en escribir y en, ¿cómo podríamos decir esto? En explicar la doctrina, ¿no? Porque mucho de la doctrina que conocemos es a través de los escritos de Pablo. No que esté desconectado con quién es Cristo, está completamente conectado con el Antiguo Testamento y con los evangelios, pero es Pablo el que Dios usa para traer mucho de lo que el día de hoy conocemos como doctrina dentro de la iglesia, ¿no? Es Pablo el gran teólogo cristiano, pero al mismo tiempo tiene un corazón de pastor y es el Pablo que logra conectar todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y poner a Jesús en medio, ¿no? Entonces, sí, Dios lo usó de una manera especial en ese sentido. Así es que Dios transforma a personas, ¿no? Porque este hombre estaba entrando a casas, sacando a rastras hombres y mujeres y llevándolos a la cárcel, persiguiendo a la iglesia. Ahora, él va a sufrir bastante persecución. O sea, va a ir a dar a la cárcel varias veces, va a ser azotado, va a ser, bueno, él lo menciona en 2 de Corintios como va a ser asaltado, va a vivir naufragios. O sea, no un naufragio, sino 2 naufragios, creo que dice ahí, ¿verdad? Varios naufragios y cosas muy difíciles, ¿no? Así es que estamos comenzando con la historia de Saulo, pero sin duda podemos pensar en ese vecino
en ese vecino latoso, en ese vecino que se burla, o en ese compañero de trabajo, o a lo mejor, pues sí lo digo, ¿va? O a lo mejor tú mismo. Sí, no es cierto. A lo mejor si eres loquillo y latoso, Dios puede hacer algo, ¿no? Como lo hizo con Pablo. Sí, nos da esperanza. Y estaba pensando en que le da una completa validez a la experiencia de salvación. Porque un hombre como Saulo se convertiría en un misionero dispuesto a sufrir, dispuesto a perder por la causa de Cristo? O sea, no ganó nada, no obtuvo algo, no. Entonces creo que el testimonio de Pablo es un ejemplo de cómo Dios puede transformar vidas y que aparte le da validez a su experiencia de conocer a Jesús y de ser transformado por Él. Sin duda. De hecho, más adelante lo vamos a ver como, yo creo que le pesa haber perseguido a la iglesia. Cuando él comparte su testimonio, a él le pesa eso, perseguía a la iglesia. De hecho, él va a decir, soy de los apóstoles el más pequeño porque perseguía a la iglesia, ¿no? Entonces, estos hechos de Pablo o de Saulo lo va a recordar, y eso es interesante porque no debemos de olvidar lo que Dios hizo en nosotros y de dónde nos rescató y de dónde nos sacó, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Se me fueron las palabras. Alex Aguad, ¿qué te está pasando? Es culpa del COVID. Ahí sí, ¿no? Todo ya es culpa de que se olvida todo. Ya, así me justifico en casa cuando me dicen, no trajiste las tortillas. Es que me dio COVID, perdón. Muy bien, más adelante vamos a ver más acerca de Saulo, sobre todo en un par de semanas cuando veamos su conversión. Pero Saulo es parte de esta gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, dice, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judá y Samaria. Con profundo dolor enterraron a Esteban, y los creyentes que se esparcieron, dice, predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Entonces esta persecución, ¿cómo la podemos observar en el relato? Ya llegó lo que iba a decir. Que una vez más vemos cómo incluso se nos presenta a Saulo, porque Dios tiene un as bajo la manga, ¿no? Y va a hacer una obra en su vida. Pero también esta persecución que más bien es una tragedia, es horrible lo que está sucediendo. No imagino, ¿no?, por un momento lo que las familias de los cristianos estaban sufriendo en ese momento y la presión. Pero cómo Dios está en su gracia permitiendo esta situación, porque va a culminar en cristianos siendo empujados hacia otras regiones para predicar el evangelio. Entonces es una tragedia, pero una vez más el Dios de la Biblia puede usar esas situaciones para llevar a cabo su plan, ¿no? Puede permitir una situación así. Entonces pensaba eso. Exacto. Y estamos llegando a una segunda sección del evangelio, del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos 1:8 Jesús le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito más de eso en esta porción, pero dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es precisamente eso lo que está sucediendo aquí. O sea, este es el plan de Dios, y a veces los planes de Dios no ocurren como nosotros pensáramos que van a suceder. Suceden a través de tragedias, suceden a través de dificultades, suceden a través de persecución, como acabas de decir, el dolor de esas familias, pero el gozo de ver que el evangelio está siendo esparcido y llevado a otras regiones y a otros lugares como parte de la voluntad de Dios. A mí me llama mucho la atención que dice: y a donde iban, predicaban el evangelio. Porque hace poco veíamos Mateo 28,
y veíamos que dice ahí, id y haced discípulos a todas las naciones. Y decíamos que no está hablando solamente de misioneros que van a otras regiones y nos deja fuera a muchos de nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, ellos son los que van. Pero en realidad el pasaje dice, mientras vas, haz discípulos. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Ellos están siendo arrastrados, llevados, y mientras van, están predicando el evangelio. Entonces ponte a pensar a dónde te ha llevado el Señor. Si estás llegando a un nuevo trabajo, si estás llegando a una nueva casa, si estás llegando a una nueva escuela, estás empezando estudios, estás tomando un curso, te están invitando a hacer algo, no sé, piensa en esas cosas, y mientras vas y mientras Dios te está llevando a esos lugares, predica el evangelio, ¿verdad? Creo que cambia mucho nuestra manera de ver la vida cristiana cuando te ves a ti mismo como parte de esta misión de Dios. Entonces, todo lo que haces está sujeto a este principal motor de nuestra vida, que es anunciar, ¿no?, del Señor. Entonces, no soy primeramente esto, no sé, abogado, no soy primeramente esposo, sino más bien primeramente somos hijos como parte de esta misión, y en todo lo que hacemos anunciamos el evangelio. Creo que cambia mucho nuestra manera de ver la vida. Le puede dar sentido a nuestra vida, totalmente. O sea, porque si no, caigo enfermo, voy al hospital, ¿cómo reacciono? ¿Por qué, Señor? No puede ser. No, Dios te está llevando ahí ese tiempo. ¿Duele? Sí, duele. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero es parte de lo que Dios está permitiendo vivir para que en ese lugar puedas compartir el evangelio y ser parte de su gran misión. Este capítulo 8 está maravilloso. Esta primera parte es muy linda, pero la segunda parte también es maravillosa al ver cómo predicar el evangelio, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. Mientras vas, anuncia el evangelio, ¿no? Y Dios está cumpliendo pues sus propósitos y su voluntad al levantar esta ola de persecución, como dice en la NTV, ¿verdad? Y qué bueno es saber que nada va a detener los buenos propósitos de Dios. Es muy consolador, tanto como iglesia, pero también en lo personal, saber que pueden suceder situaciones que a lo mejor pueden estorbar, por decirlo así, o pueden interrumpir mi vida, ¿no? Pero en realidad son oportunidades que Dios usa para cumplir su propósito. Entonces, bueno, ver que esto va a suceder ahora con Felipe, ¿no? Llegando a Samaria. Totalmente. Entonces, solo como un detalle más. Ánimo. Y no lo digo como, échale ganas, sino, o sea, lo que estás viviendo, Dios tiene un plan en todo eso. Y Dios quiere usarte en el lugar en donde estás. Entonces estás padeciendo, te quedaste sin trabajo, están pasando situaciones que no puedes explicar y no entiendes. Déjalo en manos de Dios, y mientras tanto observa a tu alrededor y date cuenta, Dios te está llevando a ese lugar con el fin de que puedas ser parte de la misión de Dios en este mundo. Y bueno, hablemos de Samaria. ¿Qué onda con Samaria? El lugar que creo que si no fuera porque el Señor ha transformado el corazón de los discípulos, no irían, ¿no? Porque Samaria era por aquí dice la ciudad de Samaria, pero entiendo que era más bien una de varias ciudades en una región de la región de Samaria. Pero los judíos y los samaritanos eran los vecinos incómodos, que no querían visitar. Y hay una cosecha sorprendente en Samaria, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado? Samaria es una región hacia el norte de Jerusalén, camino hacia Galilea, y Samaria estaba conformada por judíos mezclados con otras naciones, y por lo tanto los judíos de Jerusalén veían a los de Samaria como judíos de segunda clase, mezclados, y lo que hacían pues era sacarles la vuelta, literalmente. En vez de atravesar por Samaria cuando iban rumbo a Galilea, preferían sacarle la vuelta y hacer más tiempo, ¿no? Que atravesar la ciudad de Samaria. Incluso 2 discípulos los consideraron a ellos, dice David Guzik, dignos de ser quemados,
O sea, porque hay un momento en el Evangelio de Lucas donde Jesús quiere llegar a Samaria, a una ciudad de Samaria, y es rechazado y no pueden entrar a esa ciudad. Y Juan y Jacobo así dicen: ¿quieres que ordenemos que fuego caiga del cielo para que termine con ellos? ¿No? Y es Jesús diciéndoles: no has entendido nada. Yo he venido a salvar, no a condenar a las personas. Pero en la mente de Juan y Jacobo merecen ser quemados. Entonces está hablando de una región y de un pueblo que es rechazado, que no vas a entrar a ese lugar. Y hay un momento en el Evangelio de Juan donde Jesús rompe todas esas barreras, hace a un lado todas estas formas de pensar que tenemos, o que tiene el pueblo de Jerusalén y sus discípulos, hablando en un pozo con una mujer samaritana. De entrada, un hombre hablando con una mujer era inaudito en ese lugar, y Jesús estaba hablando con una mujer. Ahora, y no solamente eso, la mujer lo sabe. Cuando Jesús le habla, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me estás hablando a mí, que soy mujer samaritana? ¿No? Y no solamente eso, sino que esta mujer tenía muchos problemas. Y o sea, imagínate estar en una región donde eres rechazada y la misma gente de esa región te rechaza a ti. Y Jesús atraviesa todas esas barreras y rompe todas esas fronteras y llega al corazón de esta mujer, que es transformada, y esa mujer lleva el evangelio a toda esa ciudad, y toda la ciudad se agolpa y le dice a Jesús: no te vayas, sigue hablándonos de esto, hasta el punto de decirle a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos dices, hemos creído que Él es el Cristo. Entonces hay un, digámoslo así, trabajo previo de Dios en ese lugar. Entonces, cuando tú piensas en una persona que dices: no, hombre, ¿qué voy a hacer hablándole a esa persona? ¿No? ¿Qué voy a hacer entablando una conversación con esa persona? O sea, nadie lo quiere, ¿no? O X. No dejes de pensar de que a lo mejor Dios ha hecho un trabajo previo en esa persona desde antes, ¿no? En el pasado, porque Jesús sembró, ¿no? Y Felipe va a cosechar de una manera espectacular, ¿no? Y a mí me hace mucho pensar estas dos cosas. ¿Cómo lo ves, pastor? Por un lado, tienes un Saulo que nunca pensarías que un hombre así fuera a ser cristiano por lo violento y hostil que es hacia los cristianos. Se convierte en el gran misionero, ¿no? Y tienes a estas personas en Samaria rechazadas por cuestiones étnicas y más barreras religiosas, y hay una cosecha enorme aquí. Entonces me hace pensar eso, en cómo muchas veces nos impiden varias barreras que pueden ser estatus, puede ser una forma de racismo, que nos impiden ver a las personas como Dios las ve, ¿no? Como candidatos a la gracia de Dios, candidatos a escuchar el evangelio. Y quién sabe si alguno de los que le compartimos podría ser un Pablo por ahí, ¿no? Sí. Pensaba en eso. Qué increíble, ¿no? ¿Y te imaginas que a lo mejor tú le estás compartiendo a alguien que después se va a convertir en alguien que predica el evangelio y que alcanza a muchas personas? Es emocionante ser parte de la obra de Dios. Esa es la verdad. Tenemos poco tiempo en este mundo para vivirlo, y qué mejor que vivirlo para el Señor y ser parte de su obra y ser parte de cómo Dios está restaurando la vida de las personas, ¿verdad? Bueno, dice ahí que muchos estaban deseosos de escuchar y que sucedieron milagros sorprendentes. Había paralíticos y cojos que estaban siendo sanados, había personas endemoniadas que estaban siendo libradas, la ciudad se llena de alegría, y de repente aparece este personaje llamado Simón, ¿no? Simón. Dice que era un hechicero, era un mago, y a través de su magia sorprendía a las personas al punto de que ellos lo llamaban, ¿cómo dice en la Reina Valera? Este es el gran poder de Dios. Imagínate, en la NTV dice el grande, el poder de Dios. O sea, era catalogado como algo sorprendente este hombre, Simón. Lo escuchaban,
Y qué contraste, ¿no? En el versículo 7 aparece estas señales milagrosas con el poder de Dios, pero hay salvación, hay vida eterna, hay fe, hay arrepentimiento. Y acá también hay cosas maravillosas por la magia de Simón, pero ¿cuál es el poder que está detrás de este? Y qué fácil podemos confundir el poder del maligno, digámoslo de esa manera, hechicería y magia, con el poder de Dios. Totalmente. Creo que en la Biblia la magia, los ídolos, los dioses falsos son parodia. Es precisamente una parodia muy mal hecha wow. de lo que Dios puede hacer, ¿no? Y probablemente no había gente que invocaba poderes oscuros, probablemente había charlatanes que nada más abusaban de las personas, pero en ambos, por un lado, creo que están apelando a esta hambre espiritual que tenemos por algo más grande, ¿no? Y que Dios puso eso en nosotros, ¿no? Pero que terriblemente o trágicamente buscamos en cualquier cosa, hasta en los lugares más oscuros, buscamos algo que nos pueda llenar, ¿no? Pero qué bueno Dios, ¿no? Que de pronto está ahí hablándoles, revelándose a estas personas en oscuridad. Hasta Simón el mago queda apantallado. Exactamente. Y yo creo que cualquiera de nosotros puede hablar de algo parecido a esto. A mí me acaba veníamos en camino mi hija y yo, y cruzamos por aquí una colonia, y veníamos por una calle, y en la esquina vi no quiero faltar el respeto a nadie, pero había dos personas con ropa como sacerdotal, bastante elegante, café blanco mezclado, y traían una madera con un ídolo pegado a la madera, y estaban subiendo al coche, ¿no? Y simplemente fue una imagen así inmediata que la acabo de ver aquí. Se subieron al coche y se fueron. Me imagino que estaban llevándole a alguien esa imagen para orar por ella, o para rezar por ella, o para que la tocara, o algo así. O sea, hay evidencias de este tipo de engaño, ¿no? Pensar que eso va a ser algo por alguien, y podemos decirle el poder de Dios, pero en realidad es engaño, porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es santo, santo, santo. No hay nadie igual que Él, a nadie se le parece. Y cuando el poder de Dios es manifestado, como dices, todo esto se convierte en una pequeña parodia chafa, ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que hace algo genuino y lo que hace algo que se parece, pero que cuando lo examinas de cerca te das cuenta que no tiene ningún sustento. Y eso es lo que sucede en el pasaje. Simón el mago está abusando y aprovechándose de la capacidad que tiene de asombrar a las personas, y que trágicamente son personas que están buscando algo, ¿no? Sí. Pero qué bello que llega Felipe y puede darles la verdad. Que por cierto tenemos un dato de sobremesa. Venga, sobre Simón. Dato de sobremesa acerca de Simón, ¿cierto? Simón el mago es mencionado por Lucas en Hechos capítulo 8, a raíz de la iglesia recién establecida en Samaria. Lucas afirma que éste había asombrado a los samaritanos por mucho tiempo con sus hechicerías, y algunos incluso declararon que él era el gran poder de Dios. Después de escuchar y ver a Felipe mientras proclamaba el mensaje del evangelio, Simón creyó, fue bautizado y siguió a Felipe a todas partes. Posteriormente, llegaron los apóstoles Pedro y Juan, momento en el cual el Espíritu descendió sobre los creyentes. Simón fue testigo de este evento y les ofreció dinero para obtener el poder y la influencia de los apóstoles. Pedro reprendió fuertemente a Simón por su avaricia y afirmó que necesitaba arrepentirse de esta maldad. Temeroso de las palabras del apóstol, Simón le ruega a Pedro que ore al Señor por él.
ese Simón. Personaje bastante curioso, porque ¿creyó o no creyó? Pues está complicado, pero pienso que creyó supersticiosamente, pienso en un principio. No. Y que no había todavía una convicción y arrepentimiento. Quizás creyó en lo asombroso del poder de Dios, pero no había esta fe salvadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? De arrepentimiento, de humillación, de necesitar un Salvador. Pero hasta fue bautizado. Pues sí, pero pues es que luego así pasa cuando sucede. Es curioso, ¿no? Porque este hombre creyó y fue bautizado y seguía a Felipe a todas partes, ¿no? Cuando llegan los apóstoles y ve el poder de Dios a través del Espíritu Santo en sus vidas, no, es interesante, pero no pide el Espíritu Santo para él, pide el poder para él dar el Espíritu Santo. Entonces notas, bueno, en el dato decía avaricia, y eso es lo que estaba demostrando, avaricia. Entonces no. Y luego cuando dice que oren por él, dice: oren para que no me sucedan estas cosas. Entonces la pregunta es: ¿estaba arrepentido o no estaba arrepentido? ¿No? Este Pedro le dice: tú no tienes parte en esto. ¿De dónde habrá escuchado esa frase, Pedro? Creo que del Señor Jesús, ¿no? Ándale. Del Señor. Y entonces Pedro creyó o no creyó. La verdad es que es muy fuerte pensar que puede haber la posibilidad, no sé si sea la manera correcta de decirlo, pero como que crees, pero no crees, ¿no? Crees superficialmente o crees a lo mejor tu fe está puesta en los milagros de Jesús, o está puesta en la grandeza de Jesús, pero no está puesta en Jesús, la persona, y quién es Él y lo que ha hecho por ti. Entonces sí, puede ser que hay una persona que se congregue, se bautice, hasta sirva, y creo que hasta sirva de manera importante en la iglesia. Alex Aguad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Alex Aguad? No sé si me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero... No, pero creo que es importante decirlo, es importante pensarlo, es importante traerlo a la mesa. Y a mí me hace preguntarme una cosa, porque te estoy haciendo preguntas y estoy medio jugando, pero en serio, ¿verdad? ¿Creyó o no creyó? Eso no es. ¿Podríamos saber quién es y quién no es? ¿Tendríamos nosotros el derecho de llegar con alguien y decirle: creo que no crees? Qué fuerte, ¿no? O sea, creo que tenemos que decirlo, porque hay ocasiones en que una persona puede venir a la iglesia, estar mucho tiempo, se descubre su pecado, teme a las consecuencias, pero no acude a Dios, ¿no? Y en ocasiones, a mí hay gente que me odia, en verdad, o que me han odiado en algunos momentos, y me lo han dicho, o sea, me lo han dicho a la cara. O sea, vienen a consejería y yo les digo: a ver, blanco es blanco y negro es negro. O sea, si estás viviendo así, entonces ¿qué significa? Y en ocasiones sí les he dicho: necesitas arrepentirte, quizás no has creído en el Señor Jesús todavía. Y después suceden cosas y demás, y regresan como 3 meses después y me dicen: ese día te odié. Y yo, pues bueno, ¿qué puedo decir? Pero tienes razón, porque lo que está haciendo Pedro es un acto también de misericordia a Simón, ¿no? Le está advirtiendo de lo que está consumiéndole, ¿no? Y de lo que lo tiene aprisionado. Y no solo es un Pedro que está siendo claro con lo que está mal, sino que quizás está buscando también a un Simón que se arrepienta de verdad y no desee el poder avaramente, sino más bien pueda ser transformado en realidad por el poder del Espíritu. Entonces también es un acto de amor y misericordia decirle a alguien como que estás más muerto que vivo, pero pero puedes estar vivo, ¿no? Si confías en el Señor. Exacto. Sí, es muy interesante. La verdad es que
no quiere decir que entonces vamos a evaluar a todos, entonces vamos a hacer una cacería de brujas, a ver quién y quién no. No está sucediendo eso, o no debería de suceder ese tipo de cosas. Pero creo que sí, Pedro le dice así claramente: te veo en prisiones de maldad, o sea, te veo en oscuridad, o sea, tu corazón está en oscuridad. Y lo puede decir porque Simón está evidenciando, ¿no? Esto lo está, y lo confirma a través de decirle: pues oren que no me suceda eso. Porque en ocasiones, cuando una persona cree que cree, le dan miedo las consecuencias de lo que sucedió, y entonces por el miedo a las consecuencias no confiesa su pecado, lo cachan y todavía tiene miedo a las consecuencias, pero no miedo y temor de lo que ha hecho. No odia el pecado, sigue amando el pecado, odia las consecuencias que su pecado está trayendo a su vida. Y en ese punto creo que es muy importante, bueno, orar, ¿no? Pedirle sabiduría al Señor y poder hablar con esa persona y decirle: creo que necesitas creer en el Señor, ¿no? Creo que necesitas acudir al Señor, no tener miedo a las consecuencias. O sea, si te pones a pensar, lo que hizo Jesús en la cruz fue pagar nuestros pecados, recibir la condenación y la consecuencia de nuestro pecado sobre su cuerpo, y pagó nuestro pecado para que nosotros podamos acercarnos en arrepentimiento y fe y creer en el Señor Jesús y ser hechos nuevos, ¿no? Porque podría parecer más terrible que te descubran, ¿no? Y que sepan cómo eres, aunque en realidad Dios lo sabe, ¿no? Pero más terrible aún estar así, en oscuridad y consumido por un corazón avaro, ¿no? Que venir a la luz y experimentar la libertad que el Señor quiere darle a los que se arrepienten. Aparte, no sé, es interesante que de aquí, de Simón, se acuñó un término para hablar de las personas que buscan el favor a través del dinero, ¿no? Exacto, sí. La simonía, ¿no? Simonía, ¿verdad? Qué fuerte que tu nombre se convierta en no solo un juego de Simón dice, sino en un acto de comprar o vender favores en la iglesia, ¿no? Qué fuerte. Muy bien, pues esto es Hechos capítulo 8. Qué rápido. Creo que hay algunos detalles más ahí que podríamos platicar, pero son las 7:55. Sí, será un buen tiempo para las preguntas. Sí, exactamente. Y creo que van a surgir varias preguntas Ok, en la pantalla está un código QR para que puedas escanearlo, y si quieres hacer una pregunta lo puedes hacer a través del formato que aparece ahí. Nunca lo he escaneado yo, pero me supongo que aparece un cuadro donde anotas tú la pregunta, y aquí al maravilloso teléfono de Alex nos llegan todas las preguntas. Sí, es un formulario de Google, dejas tu pregunta y se sube automáticamente. De hecho, hay varias de la semana pasada, bueno, no tantas, pero algunas que nos Yo no quedaron. estuve la semana pasada. Pero fue culpa de que ustedes no acabaron. Pues, ¿te parece si empezamos con algunas en lo que van llegando las nuevas? Claro. Aquí tengo una. Dice: buenas tardes, por favor, estoy leyendo un artículo cristiano y me ponen 7 veces la asunción y descenso de Jesucristo. Me imagino que el número 7 es la plenitud de Dios. ¿Es así? No entiendo la pregunta. No, Sí, ¿cómo? yo también supongo que en este artículo leyó que aparecen, es lo que entiendo, que supongo que el artículo habla de cómo en el Nuevo Testamento se mencionan 7 veces la ascensión de Jesús y 7 veces el descenso de Jesús. No lo sé. Pero bueno, el número 7 sí es muchas veces en la Biblia un número que representa plenitud, ¿no? ¿Qué estuvieron viendo la semana pasada para que hagan preguntas así? No lo sé, no vimos eso, pero apareció aquí. 7 veces me apareció la pregunta. Ay, sí. De hecho, la mandó 7 veces. Exacto, la mandó 7 veces. Siguiente pregunta. Ahí va otra. Ya están llegando nuevas. ¿La parrillada del 4 de mayo es necesario registrarse?
si es necesario, pero ya fue la semana pasada. Pero pueden registrarse todavía este domingo. Todavía. ¿No? ¿O sí? Me supongo que sí, ¿verdad? Porque el 4, bueno, para todos los hombres, el 4 de mayo tenemos una parrillada y vamos a poner acá asadores y vamos a convivir los hombres para dar inicio a una nueva temporada de hombres. Y sí, estamos invitando a los hombres a que traigan cebollas, carne y lo que quieran, salsas, lo que sea, frijoles con veneno, así, los frijoles, esos. Sigue. Hay nuevas preguntas, dice. Y entonces puedes registrarte el domingo, después de la reunión te puedes registrar para participar. Y no falten, 4 de mayo. 4 de mayo. Dice, aparte de no conocer ni temer al Señor, porque hay personas que les gusta hacer maldad e identificarse con el diablo o con brujería. Qué fuerte. Sí, tengo algunos amigos así. Muy fuerte. Dice Francis Schaeffer, es un escritor y apologista cristiano, que la gente está dispuesta a identificarse con lo que sea por encontrar propósito y significado. A veces hasta cosas horribles o que quizás no pensaríamos de por qué a alguien le gusta entrar en, no sé, pienso en las pandillas, ¿no? Y pienso que hay gente que está ahí porque podría encontrar algo, un sentido de identidad, ¿cierto? Pero no siempre es por esa razón, ¿no? Pero podría ser una. Bueno, la Biblia me dice que hay maldad en nuestro corazón, ¿no? Y hay rebeldía en nuestro corazón. Y nuestro corazón nos invita a rebelarnos en contra de Dios, ¿no? Y es cierto, hay gente que hasta modifica su rostro, su cara, su cuerpo para parecer más algo, ¿no? Es bien extraño. También es una manera de escondernos de Dios, ¿no? También. Estas parodias e ídolos nos sirven para escondernos del Creador. Muy bien. Me están llegando muchas preguntas. ¿Qué es simonía? Exactamente eso. Buscar el favor a través del dinero, comprar el favor de Dios, ¿no? Sí. Dice ahí, ¿por qué a Sansón se le llama el héroe de la fe si al final se suicida con los filisteos? Qué fuerte pregunta. Aparece en Hebreos 11. Sí. ¿En serio? Creo, a ver. Wow. Sí, yo creo que sí, ¿no? Por eso dice héroe de la fe. Hebreos 11. Al final, ¿no? Debe ser. Dice, sí, aquí está. Aquí está. Sí, es verífico. Wow. Está con Gedeón, pues con unos pesados, ¿no? Me refiero a ese tiempo, ¿no? Gedeón, Barak, Jefté. Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David y así como de Samuel y de los profetas. Que por fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa es la porción completa, ¿no? Sí. Sí, en realidad los personajes de la Biblia son muy extraños, pues como nosotros, ¿no? Son muy humanos, digámoslo así, los pintan como muy como nosotros, ¿no? Y Sansón es un personaje muy, muy interesante, pero todos, o sea, a veces pensamos, para mí el ejemplo más claro es Abraham, ¿no? El padre de la fe, que cuando lee su historia es un mentiroso, ¿no? Es un mentiroso que literalmente recibe ganancias por dejar ir a su esposa al harem de Faraón. O sea, es muy, muy impresionante eso. Y aquí está. Y el capítulo de Hebreos 11 habla mucho acerca de Abraham. Y pareciera que Dios no nos habla de eso, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. De Dios se nos dice que Él ve las cosas como si fueran, ¿no?
¿cómo dices? Llama a las cosas que no son como si fueran. Exacto, llama a las cosas que no son como si fueran. Ay, ya tengo mi apuntador aquí. ¿Tú estabas sentado allá la vez pasada? No, va. Exacto. Entonces Dios nos ve de una manera en que la obra de Dios está completa en nosotros y eso es algo increíble, maravilloso. Pero Sansón se casa con una mujer no judía, no de su pueblo. Va y agarra miel que estaba dentro de un cuerpo muerto de un león, siendo él un nazareo. No debía de tocar ningún cuerpo muerto y lo hace, engaña a sus papás. La verdad es que es su vida es algo terrible. Y es que, como decías ahora, creo que cometemos a veces el error de moralizar las historias de la Biblia, es decir, convertirlas en moralejas, cuando en realidad la Biblia, cuando exalta algo de estos héroes de la fe, no exalta propiamente, aunque hay algunos de ellos que son un buen ejemplo a seguir, como José. Lo que exalta es los momentos en los que, a pesar de cómo son, confían en Dios. Y en el caso de Sansón, creo que es este hombre que fue llamado a derrotar a los filisteos, pero hace un desastre y un caos de su vida y sufre las consecuencias. Y su oración final, aunque no se sabe si es más vengativa que arrepentimiento, pero su oración final es: permíteme cumplir lo que me llamaste a hacer y acabar con ellos. Y a costo de su vida termina acabando con los filisteos. Pero lo que se está exaltando es el hecho de que, aún siendo el Sansón como fue, confió en Dios, y eso es lo que se exalta de él, no tanto su carácter, digamos. Y recuerda que estos personajes forman parte de la gran historia de salvación. O sea, no perdamos de vista que esta es una pequeña historia dentro de una gran historia, ¿no? Muy bien. Dice, la magia es real. La magia es real. Gente que engaña como Simón, ¿en verdad tiene poderes? Pues unos que sí y unos que no. Pregúntale a Janes y ¿cómo? Janes y Jambres. Jambres, ¿no? Que Pablo los menciona como estos hechiceros egipcios, ¿no? Que enfrentaban a Moisés en su tiempo haciendo pues magia, ¿no? O sea, ellos lo que hicieron fue tomar sus varas, soltarlas y se convirtieron en serpientes. Solamente que la serpiente de Moisés se comió a todas, ¿no? Y ellos entonces se quedaban así de no eran tan inteligentes, ¿verdad? Porque el agua que quedaba limpia la convirtieron en sangre. Dices, oye, pues la única que quedaba, ¿para qué la conviertes en sangre, no? O sea, no eran muy inteligentes, pero tenían poderes. Definitivamente hay un mundo espiritual alrededor de nosotros. Es cierto. Hay un mundo espiritual y sí hay demonios y sí hay ese tipo de fuerza maligna en contra de la voluntad de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, ¿no? Y si lo dice ahí Pablo cuando habla de la armadura de Dios, es porque es real. Hay una guerra espiritual constante, ¿no? De hecho, lo que habla Apocalipsis es precisamente de cómo esta parodia de el anticristo, como una parodia de Jesús y etcétera, a través de señales va a engañar, ¿no? Entonces hay eso, y también hay gente charlatana, ¿no? Totalmente. Hay charlatanes y hay de todo, cierto. Buenas noches, pastores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pepsi o Coca? Ay, no es cierto. Sí. ¿Qué? Coca. Esa pregunta la mandó Ibert. ¿Seguro? Bueno, Esa pregunta la mandó Ibert. ¿seguro? Totalmente. Yo solo tengo un versículo. Siempre ha sido un pleito entre yo y Ibert, yo Pepsi y él Coca. Yo tengo un versículo para apoyar la... Yo Pepsi y él Coca, ¿sí, no? ¿Sí? Dice David, mi coca está rebosando. Entonces, perdón, pastor. Sí, alguien hizo la pregunta, ¿eh? Sí.
Dice, Pedro le dice a Simón, Puso un emoji así de sonrisa, ¿no? exacto, sí. Dice, Pedro le dice a Simón que se arrepienta y que quizás le será perdonado. ¿Pudo haberse arrepentido y no ser perdonado? Buen punto y es interesante porque le dice, veo que estás en prisión de maldad, ¿no? Ay. Dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Lo interesante es el llamado que le hace, arrepiéntete, ¿no? Por ahí en un comentario leí que no le está diciendo, bueno, déjame expulsarte el espíritu de maldad y expulsarte el espíritu de amargura, sino es arrepiéntete, es lo que él tiene que hacer, arrepentirse. Ahora la pregunta es, ¿pudo haberse arrepentido y no ser perdonado? Buena pregunta, pues a ver, contéstala. Pues no, si es arrepentimiento, creo que es porque Pedro le dice arrepiéntete, si quizás te sea perdonado. Pero creo que Bien, punto. el sentido de quizás aquí no es como lo entendemos, como a ver si te perdona, sino más bien es arrepiéntete y el Señor te escuche y te perdone, pero no en un sentido de a ver si Él tiene el deseo de escucharte. Sé que se lee así en español, pero no es lo que... De hecho, la NTV dice, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone de tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Y creo que está más Pedro preocupado de si quizás se va a arrepentir Simón, a de si quizás Dios te va a perdonar. Así es. Pues el corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza, ¿verdad? Al corazón contrito y humillado, el espíritu quebrantado, Él no lo rechaza. Entonces yo creo que cuando hay arrepentimiento y hay fe en el Señor perdona nuestros pecados. Bueno, lo dice claramente, primera de Juan 1:9, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y me gusta que dice, Él es fiel y justo. Pareciera que Juan está diciendo, Él no te perdona en base a que te arrepentiste o lo confesaste, sino en base a que Él es fiel y justo, ¿no? Porque Él pagó tus pecados y porque Él es fiel, entonces tus pecados son perdonados y eres limpiado de toda maldad. Dice, esta es buena pregunta, ¿los cristianos no sonamos igual que Simón cuando oramos por dinero y por poder? Por el poder de Dios. Claro, qué bien, excelente. Totalmente. Sí. Muy simonía, ¿no? Es realidad mucho de lo que en la Edad Media pasó fue eso, ¿no? Gente... Justo estaba preguntando, porque definimos qué es simonía, dijimos qué es, pero me quedé en la mente con la pregunta para ti. ¿Cuál sería una manera de simonía en la iglesia cristiana el día de hoy? Pues sí, comprar de alguna manera una posición en la iglesia o vender una posición en la iglesia. Y no quizás que sea así como, a ver, te dejo un cheque y wow, no, pero comprar influencia de alguna manera, ¿no? Y obtener o buscar en otros algún beneficio y beneficiarles a ellos de alguna manera, obtener, eso sería una manera de simonía. Y se puede dar en Semilla. Se puede dar en cualquier lado, en realidad, en cualquier iglesia, pues. Sí. Hay algunos sistemas dentro o métodos o procesos dentro de ciertas iglesias cristianas donde hay mucha política, ¿no? Donde hay votos, donde hay y de repente esa persona está buscando pues ser candidato y sucede dentro de la iglesia cristiana. Aquí en Semilla no hacemos ese tipo de procesos, ¿no? Pero sí, a lo mejor una persona, incluso vimos en Proverbios, ¿verdad? El lisonjear a alguien es alabarlo de tal manera que pueda obtener yo algo de ahí, ¿no? Entonces sí llego a pensar en ciertas personas que eso han buscado a través del engaño conseguir algo. Y eso me refería en que se puede dar en cualquier iglesia, que siempre hay una persona que está buscando comprar el favor de alguna autoridad, ¿no?
y por eso el estar atentos, ¿no? A nuestro corazón y al deseo que podemos tener de a lo mejor supuestamente querer como beneficiar a alguien, pero en realidad estoy buscando un favor con ello, ¿no? Así es. Dice, Simón era mago dentro de la iglesia porque Dios permite que incluso líderes ministren. Supongo que dice de por qué Dios permitió que Simón estuviera cerca de los Bueno, apóstoles. cuando habla acerca de su magia y eso es antes de que Felipe llegue. No es que Simón fuera parte de la iglesia y como parte de la iglesia estuviera haciendo magia, sino que están hablando previamente de Simón conocido como el gran poder de Dios, pero después cree, es bautizado y se sorprende por lo que sucede en la iglesia y busca el poder para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. ¿Quién prepara el mejor café de semilla? Mi pastor. No, ¿cómo crees? Sí. Sí. Todos preparamos café. Ya nos hicimos bien cafeteros. Somos unos adictos, discúlpame. Nos gusta mucho el café y cada quien tiene como sus métodos y sus maneras y demás. Sus recetas. A mí me gusta mucho cómo lo prepara JJ. Sí, O sea, JJ sí prende el reloj y todo y ahí está. También Josué tiene buena mano para el café. Dice, buenas noches, no tengo preguntas, solo quiero saludarles y mandarles un fuerte abrazo. Bendiciones. Dice, Dale un trago a tu café. sí, ¿verdad? Perdón. Nada Es más necesario. nada más lo paseo. Sí, ¿verdad? Le hice, fue para bendecir la pregunta. Perdón. Ay, Alex, aguad. Dice, ¿es necesario que los pastores estén casados? Es un requisito bíblico, atendiendo, a Timoteo, 1 Timoteo 3, supongo que es 1 Timoteo, que habla de los obispos, ¿no? De maridos de una sola mujer. Creo que habla acerca de fidelidad esa porción, porque entonces Pablo no podría ser pastor porque él no tenía esposa en el momento en el que estaba como misionero y pastoreando iglesias, ¿no? Yo creo que habla de fidelidad. Algunos de los pastores de Semilla fueron a comenzar obras siendo solteros y en el proceso de ser pastores se casaron y es un lindo testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿no? Pero yo creo que más bien habla de fidelidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, creo que no es un requisito, aunque es muy bonito servir con la esponjita. Pero sí, excluiríamos un chorro de gente de servir, ¿no? Ahora, casarse a los 16 años, No, eso no se hace. no estás tú para saber, ¿ya lo saben o no lo saben? No estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero este hombre se casó a los 16 años con Shalom y Shalom tenía 16 también. también 16, 15, ¿no? Me la robé, como de 16 rancho. años. Entonces, en realidad tú ya llevas más tiempo casado que soltero en esta vida. Ya estamos. Sí, Wow. sí es cierto. Yo todavía no. Yo me casé 10 años después de ti. Bueno, de edad, pero nos casamos El mismo año. el mismo año, ¿no? Sí, en el 2000, sí. Wow. Pero tú te casaste de 16 y yo me casé a los 26. Tenemos que hacer Mis algo. respetos. Tenemos que hacer algo a los 25 años de casados. Cuando conocimos a Alex Aguad fue a una conferencia de matrimonios. Mi esposa estaba en el registro y vio a estos chavitos que llegaron, literal, porque tenían 16 años. O sea, era 2001 quizás, tenías 17 años quizás. Y mi esposa los ve y les dice, oigan, o sea, esta es una conferencia de matrimonios, no tenían que traer hijos, ¿no? O sea, se supone que tienes que venir en el matrimonio, no traer a tus hijos, ¿no? Y de repente Alex dice, es que estamos casados. Aparte estaba muy flaquillo en ese tiempo, ¿no? Entonces, Muy flaco, parecía más chamaco que nada. muy chavo. Y me acuerdo que se ganó un premio. Yo no me acuerdo de ¿No eso. te acuerdas de eso? Porque dijeron, había unos libros y dijeron, ¿quién tiene más años de casados? ¿No? Y los Peregrina tenían 40 y tantos años de casados. ¿Y quién tiene menos tiempo de casados? Y fueron ustedes.
El matrimonio más joven, algo Y, así. y luego nos sentamos los peregrinos y Exacto. nosotros así al lado, justo así, Así sin es. querer. Qué bonito. Eso. Hay que hacer un retiro otra vez. Ahí. ¿De matrimonios? Sí. Sí, vamos a hacer un retiro de matrimonios. Yay. Dice, ¿cómo ayudar a personas que creen, pero que se han alejado de Dios por pasar circunstancias difíciles? A mí siempre me gusta decir a las personas que dicen, tengo un hijo y algún día, algún tiempo atrás, pues recibió a Cristo, pero se ha alejado o incluso está en pecado abiertamente. Yo me gusta decirle a esa persona que viene a preguntar eso, la mejor manera de ayudar a tu hijo es teniendo tú una relación con Dios firme, buscando al Señor todos los días, teniendo tu devocional diario, conociendo más del amor de Dios y reflejando ese amor a tu hijo, ¿no? Porque a veces es a través de muchas palabras y ya el chavo, la chica dice, ya no quiero saber nada, ya no me digas nada, ¿no? Ya iré yo o X, ¿no? Y es mucho más a través de nuestro carácter transformado por el Señor que ellos puedan ver a Cristo en tu vida. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, si esa persona ya no te deja que le hables de Jesús, el Señor no te va a decir nunca, ya no me hables de tu hijo, ¿verdad? Necesitamos orar y hablarle a quien quiere escucharnos y eso es nuestro Señor poniendo en oración a tu hijo, ¿no? Creo yo que así. Qué esperanza saber Pues eso. sí, Qué porque, esperanza. pues sí, definitivamente Dios es bueno y si transformó a Saulo, ¿no? También puede transformar a los Saulos que están a nuestro alrededor, ¿no? Totalmente, pastor. Dice, este es como relacionado con el pasaje, también clásica la pregunta. Dice, buenas noches, pastores. Considerando que el Espíritu viene a morar en nosotros en el momento en el que recibimos al Señor, porque en Hechos 8, 17 y 18 los samaritanos reciben el Espíritu Santo después de la imposición de manos, si antes ya habían recibido al Señor y habían sido bautizados? Creo que es una muy buena. Sí, y de hecho es uno de los temas que dije ya no lo tocamos al terminar de platicar acerca del pasaje. Y es una muy buena pregunta. Vemos en la Escritura, ¿no?, que al nacer de nuevo, nacemos espiritualmente, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y el Espíritu Santo nos sella, ¿no? Dice en Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo cuando creímos en Él. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo somos sellados y ese sello significa me pertenece, es mío, ¿no? Y el Espíritu Santo en nuestra vida son la garantía, son las arras de la herencia que un día recibiremos. Es como esa garantía de que tenemos salvación y vida eterna en el Señor. Y aquí están recibiendo el Espíritu Santo, sí, buen punto. ¿Cuál es tu punto de vista? A ver. Justo eso, que vemos que el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando creemos, porque eso es lo que Juan dijo que sucedería en aquellos discípulos que Jesús dijo del Espíritu que estaría cerca de ellos, pero luego estaría en ellos. Pero al mismo tiempo Jesús en Hechos prometió que el Espíritu Santo estaría también sobre ellos, capacitándoles para y dándoles poder para ser testigos. Entonces lo que pasó en Hechos con los discípulos está pasando en Hechos 1, Hechos 2, ahora está pasando con los samaritanos. Entonces ahí está, ¿verdad? Está con nosotros, está en nosotros y estará sobre nosotros, ¿no? Y cuando está sobre nosotros recibimos, dice Jesús, recibiréis poder, recibirás capacidad para ser testigos, ¿no? Entonces, sí, algunos ven esto y dicen, entonces, ¿qué? O sea, si creyeron, no creyeron, si eran o no eran, o qué, toda esta comunidad de samaritanos, ¿no? Pero yo soy de los que creo que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio capacidad para ser testigos. ¿Por qué es no con Felipe, sino con Pedro y Juan? Algunos consideran que esto es el unir la iglesia de Jerusalén a esta nueva iglesia, que no nueva iglesia, sino esta continuación de la obra de Dios, pero ahora en Samaria, ¿no? Y que no estuvieran como estas dos cosas apartadas.
Más adelante vamos a ver algo muy parecido cuando Cornelio, ¿verdad? Cuando se derrama el Espíritu Santo sobre aquellos que habían creído, que son gentiles, y veremos otro punto distinto. La iglesia está dejando de ser judía propiamente y está llegando a los gentiles a través de este momento. Entonces, sí, yo creo que recibimos el Espíritu cuando creemos en Él, viene a estar dentro de nosotros, nos sella, pero hay otro momento en el que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Cuando Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, creo que se refiere a este tipo de momentos donde necesitamos pedirle al Señor, lléname de tu Espíritu, ven sobre mí, transforma mi vida, dame la capacidad para ser testigos en la situación en la que estoy viviendo, ¿no? Sí, claro, es una invitación a continuamente estar siendo llenado, ¿no? del Espíritu. ¿Cómo relacionas eso con Juan 20, cuando Jesús, ya resucitado, le dice a los discípulos, recibe el Espíritu? Ok, creo que ahí, como que hay momentos en la Biblia donde Jesús o los apóstoles tienen estos momentos donde intencionalmente están vinculando la historia bíblica con ese momento. Entonces, pienso en ese momento en dos pasajes. Pienso en Génesis y Dios en la primera creación, ¿no? Por decirlo, llamarlo así, poniendo su aliento en el hombre, Su soplo, su ¿no? soplo. Pero ahora Jesús está inaugurando una, por decirlo, delante de los discípulos está inaugurando la nueva creación. Excelente. Y ahora el Espíritu viene a ellos. Y pienso en Ezequiel también, en esta promesa de renovar, de recrear, Un espíritu ¿no? nuevo. Pienso que quizás Jesús está simbólicamente, y con simbólico no estoy diciendo que no reciban el Espíritu en ese momento. Por ser simbólico no es que no sea real, sino que está representando también la nueva creación a través de soplar en ellos. Pero evidentemente están recibiendo al Espíritu, ¿no? Genial. Muy buena pregunta, ¿eh? Pues son 8:26. ¿Te parece si le dejamos acá? Contestamos una Claro. más. ¿Ya Bueno, no quedaron más preguntas? Quedan 5 más. Pues dos más. 2 más, le damos. 8:30. ¿Les parece? ¿Está bien? Sí. Dice, pastores, entre si sí o si no, estoy más confundida. Dios es fuerte. Creo que estoy, a ver si entiendo, estoy leyendo bien. Dios es fuerte en ponernos pruebas y cuidarnos cuando hay consecuencias fuertes ante malas decisiones que tomamos. Pero aún creo que la fe en Dios siempre es más positiva que negativa. ¿Habrá interpretaciones mundanas sin la sabiduría de Dios que pueden perder a las personas de la salvación? Quizás no estoy entendiendo bien la pregunta. Pero creo que lo que entiendo es cómo mantener la fe ante las pruebas. Supongo que eso es un poco lo que, como creo que lo que está tratando de decir es que puede uno alejarse de Dios cuando tomas las pruebas de una manera negativa en lugar de positiva. Creo que esa es la pregunta. Pues sí, creo que uno se puede alejar de Dios, ¿no? En las pruebas, pero no es culpa de la prueba, ¿no? Es más bien mi respuesta ante la prueba. Qué bueno que tú sí entendiste la pregunta. Creo que es eso. Al final dice algo de perder la salvación. Que dice, sin la sabiduría de Dios, que pueden perder a las personas de la salvación. O que puedo alejarme de la salvación de Dios por la experiencia negativa de la prueba. Creo que es lo que entiendo. Qué bueno que lo entendiste tú. Pues al final, como una prueba es una oportunidad para confiar en Dios, ¿no? Sí. Pero puedo responder. No sé si esté relacionado con el pasaje, pero a lo mejor el hecho de la persecución y esta prueba de los discípulos y llevarles a otros lugares. Sí. Y lo mencionamos, ¿no? Que a veces pensamos cuando llega la prueba, ¿por qué Dios? En vez de ver eso como parte de la soberanía de Dios y del plan de Dios para poder seguir llevando a cabo la misión de Dios, ¿no? Claro, sí. Y sin la sabiduría de Dios uno puede, supongo que como Santiago, ¿no? Dice que en las pruebas pidamos a Dios sabiduría, que Él nos la va a dar para no responder de manera inadecuada, ¿no? En la prueba. Dice, buenas noches, ¿de qué forma sería fácil
evidenciar cuando alguien quiere buscar un favor de Dios solamente, es decir, que no hay compromiso en la obra. Es decir, que quiere algo de Dios en lugar de que quiere a Dios. Supongo que esa es también cómo distinguirlo. Wow. Como Simón de pronto pues se evidenció hasta que sus palabras delataron lo que había en su corazón. Pero a veces es difícil, ¿no? Ver cuando alguien... Sin duda. Tampoco entendí la pregunta, pero... Supongo que la pregunta es ¿cómo darte cuenta cuando alguien está buscando interesadamente a Dios y no genuinamente? Ah, muy bien. Sí. Buena pregunta. Yo creo que pensaría en el engaño, ¿no? ¿Cómo saber y cómo identificar el engaño? Me supongo, ¿no? Si alguien me está engañando y está más bien buscando el beneficio en vez de buscar a Dios, ¿cierto? Pues yo creo que teniendo yo una relación con Dios y poder saber y identificar la verdad, cuando enfrente el engaño me voy a dar cuenta que es un engaño, ¿no? Pienso yo. Sí. Ah. Y a veces Dios permite gente también así. Uy, sí. Porque pues también Dios tiene un propósito en ello, ¿no? Y Dios usa todas las cosas. No digo con eso que esté bien o que Dios condone a la gente que engaña, sino que a veces Dios permite aparentemente que se salgan con la suya, porque, no sé, Dios va a confrontarles en algún momento. ¿Cómo dice ese versículo? Eran de nosotros, no eran de nosotros, pero ¿cómo? Ah, sí, primera de Juan. Exacto. Gracias. Exacto. Eso. Denle un micrófono. Dice, y lo que nos damos cuenta que no eran de nosotros porque salieron, ¿no? Si no habrían permanecido. Eso está en primera de Juan, ¿cierto? En primera de Juan, sí. Exactamente. Hablando de los falsos maestros, ¿no? Sí. Y yo creo que con el tiempo también te vas dando cuenta, ¿no? De cuando una persona está buscando un favor en vez de buscar a Dios, ¿no? Creo que con el tiempo puedes ir dándote cuenta. Jesús dijo, ahorita me vino a la mente, o sea, de no los hay falsos nada, no hay maestros. nada oculto que no vaya a ser manifestado por Dios, ¿verdad? Las cosas que decimos en lo oculto se dirán desde las azoteas. Exacto. Entonces, Sí. Dios se encarga de ese tipo de cosas, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Ahí está. Al final. Buen punto. Los frutos. ¿Existe nepotismo en la iglesia? ¿Puede existir el nepotismo en la iglesia? Sí, Sí. claro. Mucho. Puede ser. Es como de los males junto con la simonía, ¿no? Uno de los males a lo largo Terrible. de la historia de la iglesia. Creo que le doy gracias a Dios que no tengo hijos. Tengo puras hijas. ¿Verdad, mi amor? Por ahí está mi hija. ¿Por qué lo digo? El nepotismo es poner, lo que hacían los papas era que ponían a sus hijos, o los sacerdotes, o la gente rica ponía a sus hijos en un cargo de la iglesia para recibir un beneficio. Entonces, Exacto. Eso es nepotismo. Y digo que gracias a Dios que no tengo un hijo porque no siente la presión de, entonces cuando se muera mi papá, entonces la iglesia tengo que dirigirla yo o tengo que ser el pastor yo. Eso es algo difícil a lidiar. Y yo lo que alcanzo a ver de repente es eso, ¿no? En ciertas iglesias es el papá ha trabajado tanto en la iglesia que entonces mi herencia es dejarle mi iglesia a mi hijo, cuando a lo mejor no tiene ni siquiera un llamado, ¿verdad? Y eso puede ser muy peligroso para la misma iglesia. Y ha sucedido en iglesias donde eso, como que se hereda el ministerio a un hijo y puede ser muy peligroso, puede ser muy, muy peligroso. Pues llegamos al final. ¿Terminamos las preguntas? No, quedan dos. ¿Nos dan chance? ¿Las respondemos? ¿Ya nos las echamos? Para no dejárselas al que venga la próxima semana. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Tal como habla de Faraón, que lo creó para mostrar su gloria y poder haciéndolo como a base de deshonra. ¿Cómo muestra su justicia en este aspecto nuestro Dios? Nos han mandado preguntas muy profundas, pero supongo que se refiere a Simón, ¿no? Que Dios mostró su justicia. Bueno, creo que no le entendía la pregunta. No
estamos entendiendo nada. ¿Puedo ser lleno del Espíritu Santo por imposición de manos? Esta más sencilla. Pues sí, aunque no es necesario, ¿no? Exacto. Necesariamente tiene que ser así. Exactamente. ¿Por imposición de manos puedo recibir el Espíritu Santo? Sí, creo que si alguien está orando por ti, y en ese sentido sí. No, y ojo, que no se trata de, bueno, voy a ir con Él porque cuando Él impone sus manos en mí, entonces sucede esto. Porque no es así, porque Dios quiere ser exaltado Él mismo y no exaltar a una persona, ¿verdad? Pero de que puede suceder, claro que puede suceder. Si alguien ora por nosotros y impone sus manos y ora por nosotros, ser llenos del Espíritu Santo, sí. Ahora, ojo, Jesús dice, nuestro Padre Celestial, ¿cómo no dará el Espíritu Santo a aquel que lo pida? Eso es interesante, ¿verdad? Porque a veces, ore por mí para que reciba el Espíritu Santo, pero ahí dice que tú debes de pedir el Espíritu Santo para recibirlo, porque el Padre le da el Espíritu Santo a aquel que lo pida, ¿no? Entonces no necesariamente, y yo he escuchado esto en otros pastores o otros cristianos, que no necesariamente sucede dentro de la iglesia. A veces estás en tu casa solo y oras y pides el Espíritu Santo y el Señor te llena de su Espíritu Santo, y eso es algo maravilloso, que no tenga que no dependa de un lugar o una persona para entonces poder recibir el Espíritu Santo, sino que el Señor es soberano y si tú con fe, porque es un asunto de fe también, así como por fe pedí, Señor, sálvame, me arrepiento de mis pecados y creo en ti, y recibes la vida eterna, así por fe, Señor, dame tu Espíritu Santo, y Él da su Espíritu Santo a aquel que lo pida, ¿no? Si no, estaríamos haciendo lo que pensaba Simón el Mago, estaríamos viendo a los pastores como chamanes, ¿no? Uy. Que pueden o controlan el poder de Dios, y Dios nos libre de pensar que podemos controlar al Espíritu, ¿no? Exactamente. Pues ahí está, terminamos. Muy bien, padrísimo. Pues oramos, ¿no? Me dio dar cosa gracias. que dijeras, nos vean como chamanes. Me dio cosa. Vamos a rasurar ya. Chamán Alex. Chamaco. Quise decir que nos vean ok. como chamacos. Bueno, hay que rasurarnos para vernos chamacos, entonces. Venga. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener para estudiar este capítulo. Gracias, Señor, porque nos has rescatado, nos has dado tu espíritu, nos has dado una vida nueva, Señor. Y gracias porque no es que lo mereciéramos o lo ganáramos, sino ha sido el regalo, Señor, de tu gracia. Permítenos, como hoy hablábamos, Señor, que tu espíritu nos capacite para ser parte de la misión, de tu misión, y poder, mientras vamos, compartir el evangelio, Señor. Y que, Señor, aquellos Saulos que haya por ahí, Señor, nos permitas ver cómo vienen a tus pies, Señor. Gracias por todo esto y ponemos esta noche en tus manos. Amén. Amén.